indudablemente al Tecnológico Nacional de México, en el campus Orizaba, y al evento, ¿no? Que ha tenido muchísimos trabajos, ya 25 años, pues es mucho, ¿no? Que es mucho trabajo que han realizado y estoy pues galardonado de participar. Les agradezco mucho. Voy a avanzar con la presentación. Estos son los árboles de decisión para el apoyo al diagnóstico de enfermedades crónico-degenerativas. Voy a tratar de resumir alrededor de 8 años de trabajo en 40 minutos. Bueno, en la agenda hay algunas generalidades de las enfermedades, los objetivos de la investigación a la cual tenemos como objeto, la ruta que se siguió, la preparación de los datos, la implementación de los árboles de decisión como una herramienta técnica o técnicas de inteligencia artificial, algunas conclusiones y algunas referencias. Entonces, bueno, iniciamos con que las enfermedades humanas existen una clasificación muy genérica sobre cuándo son simples y cuándo son complejas. Generalmente las simples son resultado de alteraciones recientes sin modificar amplia o sustancialmente la fisiología del organismo, algo así como un resfriado, una infección estomacal, una amigdalitis y etcétera, ¿no? Todas estas enfermedades que no tienen un impacto muy impresionante o muy fuerte, ¿no? En el organismo. Hay las complejas, ¿no? Que son aquellas que producen una serie de alteraciones fisiopatológicas amplias y profundas, ¿no? En estas entran las enfermedades crónico-degenerativas, las reumáticas, las mentales, entre muchas otras más. Entonces, generalmente, el tema que nos compete crónico-degenerativas son el resultado de una fuerte predisposición genética. Hemos tenido muchos análisis sobre esto. La parte genética juega un papel importantísimo. Estas alteraciones se reflejan como producción excesiva o disminuida y o modificaciones estructurales y funcionales de varias biomoléculas. Generalmente tiene una duración larga, por eso también pues se van complicando con el tiempo y su progresión es lenta. En este caso, alteran en mayor o menor grado la mayoría de los tejidos y órganos. Las enfermedades crónicas expresan falta de prevención y control. Es importante la prevención y el control de estas enfermedades. El diagnóstico precoz también fortalece el diagnóstico médico y sobre todo coadyuva, ¿no? A que los medicamentos y todos los insumos y las terapias que se tengan que hacer en cada uno de los pacientes pues sean mejores. Entonces puede facilitar el desarrollo de otras enfermedades, algunas simples, otras, como decíamos, en un momento más profundas. Y hasta el momento no hay una solución terapéutica total y definitiva, no hay una pastilla milagrosa. Y estas enfermedades tienden a ser de carácter progresivo. Entonces, existen 4 grupos principalmente: las cardiovasculares, la diabetes en sus diferentes formas, las respiratorias y el cáncer, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus particularidades y dentro de este sector, ¿no? De las crónicas, pues existe pues, un mundo, ¿no? Enfermedades, hay algunos ejemplos de Parkinson, de Alzheimer, de EPOC, ¿no? Depresión, asma, enfermedades reumáticas, y es común que la presentación concomitante de patologías en los pacientes, ¿no? Regularmente hay una relación y una asociación entre una y otra, y se vienen varios problemas como puede ser la ingesta de medicamentos como la polifarmacia, ¿no? Y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al ser un padecimiento o padecimientos largos, genera un problema que tiene que ver con esta situación, ¿no? Según algunas, las enfermedades metabólicas, y perdón por el error, como la diabetes mellitus, se ha asociado a trastornos neuropsiquiátricos, ¿no? Entonces, hay una asociación fuerte con la depresión o el trastorno depresivo mayor, la esquizofrenia y el deterioro cognitivo, y entre muchas más, ¿no? Entonces, hay una asociación muy fuerte entre este tipo de padecimientos. La base de su manejo está, como le dije hace un momento, en la prevención para minimizar y, de ser posible, evitar que se generen cascadas de desregulación. ¿Qué es esto? Pues complicaciones y secuelas. Entonces, una persona con este tipo de padecimiento pues tendría que estar muy controlado para tener una calidad de vida saludable y después en el futuro pues tenga un envejecimiento también saludable, ¿no? Entonces estas enfermedades facilitan el desarrollo de otras, algunas simples y otras más complejas. Entonces, algunos datos nada más ahí de la Secretaría de Salud. Esta es una fuente de INEGI.
De acuerdo a la OMS, en un estudio de 2016, el 80% del total de las muertes a nivel mundial es por enfermedades crónico-degenerativas. Entonces es un problema global, ¿no? Es muy grave y ocurre en países mayormente de ingresos medios y bajos. En México, aproximadamente el 25% de la población de 20 a 69 años, fíjense que es un margen muy, muy amplio, es diagnosticado con hipertensión arterial. Esto es una enfermedad crónico-degenerativa. Hay fuentes de Secretaría de Salud. Y tomando en cuenta causas generales de la muerte, las que tienen que ver con el corazón tienen el primer lugar. Y sin embargo, al desglosar ya toda esta información, nos damos cuenta que la diabetes ocupa este primer lugar, ya que por sí sola fue responsable del casi el 15% de las muertes registradas en 2014. Entonces, hay enfermedades crónicas que están acabando o pegando muy fuerte a la ciudadanía. Entonces, ¿qué se busca con esta investigación o qué se buscó desde el inicio? Hay una ruta. El objetivo general, pues primero, porque es como que lo que siempre tenemos problemas cuando nosotros, los computólogos, ¿no? Queremos hacer algún análisis de algún tipo de información o un programa o un modelo, ¿no? Los datos, ¿no? Siempre los datos, cómo los atraemos. Entonces se planteó en recolectar información del estado de salud nutricional de los habitantes del estado de Guerrero, mediante el desarrollo de un sistema informático que permita implementar distintas técnicas de inteligencia artificial que nos ayuden a conocer la prevalencia de las enfermedades crónico-degenerativas. Primero hay que saber cuántos somos, qué tenemos y en qué regiones, ¿no? Entonces, ya en la parte específica se crea un mapa digital de las unidades médicas del sector salud para ver la cobertura, como está ya en la esquina superior derecha. Hay que ver dónde hay centros de salud que a veces necesitamos más, ¿no? O creo que se necesita una cobertura un poquito más o mucho más extensa y desarrollar un sistema para la creación del corpus de datos de salud poblacional que se va a generar a partir de esta muestra y procesar la información con las técnicas de inteligencia artificial y después generar un árbol de decisión que nos permita mostrar la prevalencia de diagnósticos por región. Entonces, con la finalidad pues de conocer un mapa de calor o un mapa digital que nos diga qué está pasando con estos padecimientos en cada una de las regiones y cuál es la prevalencia de cada uno, ¿no? Entonces, en la ruta de investigación, pues iniciamos entonces aquí a la izquierda con la cartografía digital, ¿no? Habría que digitalizar dónde están todos los centros de salud, unidades médicas móviles, unidades médicas de uno o dos núcleos y toda esa situación, hospitales generales, y un sistema de recolección. Ya teniendo el sistema de recolección de datos, es en consulta externa y en urgencias poner un sistema de información que nos permitiera conocer a la persona que llega por primera vez, ¿no? Por primera vez a la atención médica, a decirnos qué es lo que le está sucediendo y sobre todo si tiene algún padecimiento, ¿no? O si trae ya alguno de ellos. Entonces, el diagnóstico precoz pues tiene que ver con, aquí hay una emulación de una red neuronal que pues bueno, trata de investigar o de buscar cuál de todas los padecimientos es preponderante en esta región. Se procesan los datos, se hacen los árboles. Ahora sí, ¿no? Con toda esta información, a veces nos olvidamos de esta parte, pero pues se generan políticas públicas, ¿no? La planeación, el diseño, el seguimiento y la verificación, porque a veces nos hacen una estructura genérica de lo que podría pasar en algunos lugares, pero nos olvidamos de esta situación, ¿no? De que a lo mejor en algunos lugares del estado, pues no hay algunos alimentos y tú estás diciendo a lo mejor como nutriólogo o nutrióloga que en este lugar deberías de hacer tal o cual cosa y consumir tales alimentos, y a lo mejor pues desconoces que en ese lugar pues simplemente no hay acceso alimentario, ¿no? Entonces, este es el primer trabajo, ¿no? Que tiene que ver con, es el estado de Guerrero con todas sus unidades médicas, ya en un plano digital. En este caso se utilizó Google Maps para ponerlos en un API de Google Maps para poner cada una de las bolitas que ustedes ven ahí, pues es uno de los centros de salud o una unidad médica, o en su defecto las rojitas que ven ahí son las caravanas, ¿no? Que hacen un trabajo impresionante porque, pues bueno, recorren grandes cantidades entre una región y otra. Hay que recordar que
pues el estado es un lugar de complicaciones particulares, ¿no? Este estaba público, sin embargo, por cuestiones de privacidad de la información se tuvo que hacer privado. El estado de Guerrero tiene 1.396 unidades médicas según la DGIS y es el lugar número 11 en recursos de salud, hablando de infraestructura hospitalaria. Entonces, se trata de, después de esto, se desarrolla el sistema integral contra la obesidad para poder sacar algunos datos, porque tomamos una de todos los padecimientos, pues uno de los más preponderantes, que es sobrepeso, obesidad. Y entonces, se instala, bueno, más que instalarlo, se sube en un servidor y se utilizan algunas métricas para los lugares donde no hay conectividad, se puedan guardar en dispositivos de almacenamiento. Ya la gente que hace el trabajo pues más duro o más pesado es los que recolectan la información, en este caso los supervisores de las zonas y de las regiones, y la enfermera o enfermero o toda la gente que está de atención primaria, ¿no? Que le toma todos los datos al paciente. Entonces toman, esta es una máscara de solo una parte donde habla de datos generales, donde se toman alguna información y también me falta la de específico, pero bueno, también se toman datos de estatura, talla, peso y el sistema a través del índice de masa corporal pues genera un diagnóstico, ¿no? En automático de qué tipo de padecimiento podría tener. Se fortalece después en cuestiones subsecuentes en apoyo al expediente clínico electrónico. Entonces, algunos atributos que tomamos para lo que es la generación de la información de los árboles de decisión es el género, indudablemente, la región, que son 7, y los diagnósticos, ¿no? Primero, por cómo se toma estado de salud en nutricional, pues se toman estos, ¿no? Definidos por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, hablando del estado de Guerrero, pues bueno, es un lugar de 5 millones de habitantes, representa el 3% del territorio nacional. Hay una población urbana importante y una población rural, está casi por mitad. Y está conformado por 81 municipios. La población indígena se distribuye en 4 grupos. Tomamos la parte de los indígenas porque es un grupo vulnerable que necesita mucha atención y yo creo que en la parte de salud es algo muy importante. Ahí hay algunas de las denominaciones: náhuatl, mixteco, tlapaneco y amuzgo, ¿no? Son algunos de las poblaciones que existen en el estado. Entonces, en este primer estudio enfocado en el estado de salud alimentaria, como les dije, pues bueno, de acuerdo a la encuesta de Ensanud, aproximadamente 7 de cada 10 adultos tienen exceso de peso, y por otro lado, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, coloca a México en segundo lugar de prevalencia de obesidad a nivel mundial. En este sentido, como consecuencia de ello, la diabetes mellitus tipo 2 presenta una dimensión crítica en nuestro país, toda vez que México ocupa el primer lugar en cuanto a personas que la padecen y dentro del rango de edad de 20 a 79 años. Si se dan cuenta, es un rango muy, muy amplio que nos está de alguna manera afectando y necesita de atención y de que le demos un enfoque multidisciplinar para que se pueda atender, ¿no? Entonces, aquí algunas notas periodísticas, algo de 2017 también, no, perdón, de 2012, que Guerrero es el 4.º lugar nacional en población con obesidad. Y pues obviamente, al ser una enfermedad crónica, pues y al ser una enfermedad que puede ser concomitante, pues todos los demás padecimientos que vimos hace un momento, pues podrían asociarse, ¿no? Entonces, habría que tener atención en esta situación. Para la ficha metodológica de la recolección de datos, se habla de un universo poblacional de 3.5 millones de personas en el estado. Logramos la captura a través del sistema de 23,000 personas. Hay una muestra válida para el estudio. Ahorita explico por qué se seleccionó solo 17,000 y el 10% para entrenamiento. Y el coeficiente de fiabilidad a través del alfa de Cronbach es de 0.92 y se recolectó a través de la entrevista personal en unidades médicas, consulta externa y también, ahí se me fue, pero ponerle en la cuestión esta de urgencias, ¿no? Todos los que venían de primera vez. Entonces,
Esta selección se hizo con un análisis minucioso y resultado de la imputación de datos. La muestra final garantiza la integridad de la información, todos están completos, no son duplicados, es solo una persona pudo haber estado en cualquiera de las 7 regiones y pues bueno, la intención de la integridad de la información es que no se ingresen eh, nuevos renglones o nuevas tuplas en la base de datos que tenga que ver con la misma persona, ¿no? Se van limpiando algunos datos también porque, pues bueno, a lo mejor a veces hay errores, imagínense en un caso crítico como consulta externa, ¿no? O, perdón, de urgencias, pues luego cuando se ponen a capturar, pues hay algunos datos que a lo mejor están mal escritos, ¿no? Entonces se trata de corregir, corremos ahí un pequeño programa para evaluar si todo lo que se estaba haciendo era correcto, ¿no? Los pacientes seleccionados rebasan los 1,40 centímetros de estatura. Esto es una metodología de control de la calidad de datos para que en este caso no tuviésemos el problema de la evaluación del índice de masa corporal en niños, ya que según la OMS hay una diferencia importante entre el cálculo de uno y otro. Entonces todos los pacientes seleccionados son mayores de 19 años, debido a que algunos, según la OMS, estableció una forma genérica de calcular el índice de masa corporal, ¿no? Todos los pacientes son residentes de alguna de las 7 regiones del estado de Guerrero. Aquí hubo un problema porque existían foráneos en urgencias y en consulta externa porque, pues bueno, imagínense, por ejemplo, Acapulco, que es un lugar turístico, luego algunas personas iban al sector salud, entonces los guardábamos, ¿no? Entonces ellos, estas personas, pues no nos servían, ¿no? Para el estudio porque no eran habitantes o ciudadanos del estado, ¿no? Entonces, ahí está la clasificación de la OMS, ¿no? De lo que es bajo peso, obesidad, en grado 1, 2 o 3, para calcular el índice de masa corporal. Y pues bueno, el diagnóstico implementando inteligencia artificial, ya ahora más, después de todo ese trabajo de que es primero elaborar un sistema que nos diga cuántas unidades médicas tenemos, dónde están, la ubicación de las mismas en las 7 regiones, el mapa que mostré hace un momento. Después se crea un sistema, ¿no? Un tiempo después para poder capturar estos 23,000 datos, que son bastante buenos, ¿no? De todo el estado. Es una muestra válida. Y pues ahora toca hacer el análisis, ¿no? Y qué podemos apoyar, en qué podemos apoyarnos. Entonces, quiero decirles que es complicado, por ejemplo, que en un centro de salud alguien te quiera capturar unos datos, ¿no? Sin embargo, con el paso de los años nos hemos dado cuenta que pues, las enfermeras y los enfermeros y médicos tienen un montón de sistemas, ¿no? Que para poder, que tienen que llenar, ¿no? Distintos formatos, que de dengue, que de enfermedades de múltiples tipos, ¿no? Entonces, nosotros les dimos algo a cambio, ¿no? Que por ejemplo, todos los ingresos hospitalarios y todo eso, pues en lugar, esa estadística que hacen ellos de manera mensual, pues se hiciera de manera automática con el sistema. Entonces, bueno, hay un tiempo ahora de la inteligencia artificial, empieza por ahí de los años 40, hay un primer verano en 1956 a 73, luego viene un invierno, segundo invierno, y ahora en el tercer verano, pues se habla de que hay una mayor inversión, ¿no? Una mayor inversión y ahorita está como el boom de la inteligencia artificial. Y estos veranos e inviernos tienen que ver con lo que se invierte en los países y en los gobiernos y en todo por analizar los datos a través de estas técnicas. Entonces, pues del 2000 para acá hay muchísimo trabajo en muchas áreas, ¿no? Nosotros tratamos de establecer este tipo de investigaciones reales y que sirvan para el diagnóstico médico y que toda la gente pues, pueda conocer de los diagramas y darse una idea de lo que está pasando originalmente, ¿no? Entonces, hay muchos usos y aplicaciones de la inteligencia, desde transporte, ventas, educación, comunicación, juegos, las redes sociales, ¿no? Ventas, de la cuestión esta de bienes raíces y pues sobre todo, bueno, la parte que nosotros trabajamos del healthcare, cuidado de la salud, ¿no? Y hay un montón de cosas ya, ¿no? Es desde robots autónomos hasta pues lo que hacemos de identificación de señales o bioseñales, ¿no? Entonces, dentro de los métodos de la inteligencia artificial, pues existen muchos, ¿no? Aprendizaje computacional, machine learning,
procesamiento del lenguaje natural, los sistemas expertos, visión, tecnologías del habla, planeación y robótica. Entonces, todo este tipo de tecnologías pues se están utilizando en todas las áreas que vimos hace un momento, ¿no? En entretenimiento, en la industria de entretenimiento está muy metida en esta área y pues bueno, hay mucho avance sobre esto. Algunas de las técnicas más comunes utilizadas actualmente pues son las redes neuronales artificiales, los algoritmos genéticos, el cómputo probabilista, los sistemas expertos y cómputo genético, lógica difusa, un montón de cosas que se están aplicando actualmente, ¿no? Entonces, vamos al método de imputación de datos. Esto me parece que es muy importante porque hay mucha literatura acerca de el impacto que puede tener el no contar con datos precisos, ¿no? Al hacer nuestros modelos. Cabe mencionar que cualquier modelo que nosotros desarrollamos de la parte computacional, pues también tiene un costo computacional, ¿no? Mientras más sofisticado es el modelo, el costo computacional es más alto, ¿no? Entonces, es necesario que tengamos métodos de imputación de datos. Esto quiere decir que en la recolección siempre hay perdidos o falta de respuesta en un problema que se presenta en todos los estudios. Es una técnica tradicional y muy conocida para el tratamiento de datos faltantes, ya que tratamos de que la muestra cada vez sea más fina, que los datos sean más certeros, porque pues eso nos va a dar los resultados, ¿no? Las técnicas de imputación se pueden clasificar en dos grandes grupos, ¿no? Las simples y múltiples, y en el método que se utilizó para la imputación de datos en esta investigación fue Random Hot Deck. Es uno de los, perdón ahí el acento. Utilizados en la práctica general, si la muestra de M valores es seleccionada con reemplazamiento y con probabilidades de selección. Entonces, es importante, ahí está la ecuación que la dirige. Este método consiste en seleccionar mediante el muestreo aleatorio simple. Eso es importante también, lo seleccionamos porque el muestreo aleatorio, fue por muestreo aleatorio simple, no teníamos un conglomerado, ni grupos, ni de ninguna otra técnica. Y con reemplazamiento de M, valores a partir de los R valores disponibles de la variable Y. Este planteamiento, entonces, tan solo resulta apropiado cuando la muestra es extraída bajo muestreo aleatorio simple. Entonces, por eso para nosotros fue perfecto. En el caso de un diseño muestral general, el método RHD necesita ser modificado para que los M valores sean seleccionados de manera aleatoria y tengan en cuenta el efecto del diseño muestral. Entonces, de este modo, en pocas palabras, el método puede usarse eficientemente en un diseño general si la muestra de M valores es seleccionada con reemplazamiento y con probabilidades de selección. Entonces, ya después de que se imputó de datos, que se normalizó la base de datos, que se dejaron los datos de alguna manera precisos, claros, sabíamos qué es cada dato, dónde estaba, no había falta ni pérdida, entonces empezamos con la parte de la explicabilidad, ¿no? Que está ahorita como de moda, ¿no? Entonces tiene que ver con los árboles de decisión. Estos son los árboles de decisión que están entre los principales modelos de aprendizaje supervisado, porque hay técnicas de aprendizaje supervisado y no, son modelos predictivos jerárquicos y construidos por una inferencia inductiva, ¿sale? Tienen una amplia gama de aplicabilidad debido a su bajo tiempo de cálculo y su fácil comprensibilidad, porque pues, es mejor que le muestres a alguien un árbol de decisión y que solo números, ¿no? Entonces, yo les decía hace un momento, ¿no? El costo computacional, pues bueno, el costo computacional en comparación de otras técnicas es más bajo, perdón. No estoy diciendo que es la mejor forma, sino que a nosotros nos funcionó y se puede adaptar a muchos otros sistemas, ¿no? De aquí pueden hacerse algunas otras cosas. Son un modelo de computación donde los algoritmos tienen una forma de representación simbólica similar a la estructura de un árbol, por eso se llaman así, en la que las hojas representan las etiquetas, ¿no? Esas que ven aquí, de la clase, y las ramas representan conjunciones de características que conducen a esas etiquetas de la clase. Entonces, los árboles de decisión como tal, pues hay de muchos tipos, ¿no? Estos se llaman de caja blanca, pues proporcionan una comprensión del fenómeno, que es lo que estamos buscando, ¿no? En estudio para usuarios sin conocimientos técnicos previos, porque pues tú les explicas aquí, ¿no? Por ejemplo, en este diagrama o en este árbol de pie diabético, ¿no? Te dice antibiótico, curación, no curación, muerto, amputación. Te dice que el árbol genera realmente
o algunas de las opciones o posibles opciones que podrían pasar cuando hay un candidato o una persona de pie diabético, ¿no? Este es precisamente uno de los puntos fuertes de los árboles de decisión con respecto a otras técnicas predictivas, ¿no? Esto es un poquito más fácil de explicar. Además, los modelos de la forma de árbol, según Torgo del 99, son objeto de estudio en varios campos de investigación, como las ciencias sociales, empresariales, la estadística o la ingeniería, ¿no? En nuestro caso, pues, en las partes del área de la salud ha sido muy utilizado. También se han utilizado en el campo de la salud para construir herramientas automatizadas, que son útiles tanto para apoyar el diagnóstico, en nuestro caso, como para hacer predicciones, tal y como hemos hecho en este trabajo de investigación. Entonces, los árboles de decisión, entonces, ¿cómo voy de tiempo? Ok. Es predecir un valor de una variable basada en distintas variables de entrada y generalmente presentes de un conjunto de datos, casi como lo estamos haciendo, ¿no? Hay muchas entradas, hay un conjunto de datos y vamos a procesarlos. De acuerdo con el tipo de variable, el objetivo de los modelos pueden ser de categorías distintas de regresión y de clasificación. Entonces, por ejemplo, aquí en estos árboles, un modelo consiste en una jerarquía de nodos que comienza con un nodo superior, aquí, por ejemplo, donde dice raíz, ¿sí? Los nodos internos del árbol contienen pruebas lógicas sobre las variables de entrada, ¿sí? Y los nodos inferiores, los cuales se conocen como hojas, contienen las predicciones del modelo. Cada ruta desde el nodo raíz, desde acá, a una hoja puede ser vista como una conjunción de pruebas lógicas construidas a partir de las variables de entrada. Entonces, va generando pruebas lógicas a través del procesamiento de una gran cantidad de datos. Entonces, por ejemplo, nosotros para elaborar el árbol pues, utilizamos el algoritmo ID3, que en el ámbito de la inteligencia artificial su uso se engloba en la búsqueda de hipótesis o reglas en él, dado un conjunto de ejemplos. La elección del mejor atributo se establece mediante la entropía, eligiendo aquel que proporciona una mejor ganancia de la información. Así entonces va haciendo una selección de baja entropía y los de alta entropía, pues bueno, va haciendo sobre ellos la elección del mejor atributo. Por otro lado, este es un ejemplo muy común donde, pues bueno, queremos saber si podemos salir o no a jugar tenis. Así trabaja el ID3, ¿no? Si el cielo, en el caso número 1, hay sol, la temperatura es alta, la humedad es alta y el viento es débil, pues no podemos salir, ¿no? En el caso, por ejemplo, vamos a ver una positiva, si hay nubes, la temperatura es alta, la humedad es alta, el viento es débil, pues sí, podemos salir a jugar, ¿sí? Entonces aquí hay diferentes combinaciones de lo que podría suceder. En este caso, pues bueno, en sí el árbol te podría mostrar que si el cielo está soleado y si hay una humedad alta, pues no puede salir. Si el cielo hay una humedad soleado y hay humedad, pues sí es positivo, ¿no? Solo con que haya humedad, pero que no sea alta. Si el cielo es nublado, pues también te permite salir, pero aquí ya cuando hay lluvia y viento, pues no te permite, pero si la lluvia y el viento es débil, pues a lo mejor te permite salir a jugar, ¿no? Entonces, se preparan el atributo, ¿no? Esto a través de diferentes instancias. Esto ya es como una parte del cómo se va a implementar o cómo se va a ingresar todos los datos hacia esto. Se hizo ya una implementación con Python, ¿no? Para poder ver el uso de los diferentes árboles. La matriz de confusión, entonces, a partir de estos datos, nos da la visualización del desempeño de un algoritmo. Entonces, como evaluamos varios, se emplea en el aprendizaje supervisado, que es el que nos compete. Cada columna de la matriz representa el número de predicciones, mientras que cada fila representa las instancias de la clase real. Entonces, verdaderos positivos, negativos, clasificación positivos ciertos y negativos falsos, ¿no? Entonces, aquí vemos los falsos positivos, los falsos negativos, los ciertos negativos, perdón, y ya en lo que nosotros elaboramos como matriz de confusión, pues el uso engloba a la búsqueda de hipótesis o reglas en él, dado un conjunto de ejemplos. Entonces aquí tenemos que por género se hace la separación y pues nos empieza a generar cuáles son los lugares donde hay más, ¿no? De la prevalencia o hay prevalencia común entre los habitantes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, bajo peso en el centro,
desnutrición leve en el centro. O sea, quiero decirles que en pleno siglo XXI hay problemas de muerte por desnutrición en México. Existen. Desnutrición moderada en montaña, severa en el centro. Entonces estamos hablando de mujeres. ¿Sí? Obesidad en grado 1 en la montaña, mórbida en el centro y ¿qué más? En la parte de femenino, sobrepeso, perdón. Y entonces aquí en femenino dice en qué lugares hay más, ¿no? Se hace los datos y aquí en todos los que se pudieron procesar de manera positiva. Y esto nos ha generado, pues, que los resultados de rendimientos de los algoritmos de clasificación, ¿no? Aquí están todos los algoritmos que se utilizaron, GT48, Random Forest, Bayes ID3, MBS y Bayesnet. Pues, bueno, tenemos una accuracy, pues, bueno, estamos evaluando la cuestión de que no haya sobreentrenamiento por la cantidad de los datos. Lo que pasa es que hay que probar con un determinado número de casos. En nuestro caso utilizamos solo el 10% para que el algoritmo al aprender, pues no como que genere algo por aprendizaje y ya no haga cálculos ni predicciones, sino que lo aprendió y lo empieza a hacer así. Entonces, se ha ido mejorando paso a paso, pero bueno, este es el árbol que nos generó. Nos da el género, masculino, femenino, nos dice dónde hay, por ejemplo, centro, montaña, centro, todos los lugares donde hay más prevalencia de estas enfermedades, ¿no? O más bien de estas situaciones como es la nutrición, ¿no? Sobrepeso y, pues, contrario a veces a algunos pensamientos de los mismos médicos, ¿no? El árbol de decisión se ha generado así y voy a mostrarles algunas conclusiones, ¿no? Se generaron 2 nodos hijo a partir del género, donde para el género masculino se obtuvo como resultado que el diagnóstico de bajo peso, desnutrición leve, de obesidad y obesidad mórbida, la concentración se limitó en la zona centro del estado, ¿sale? O sea, es el lugar donde tiene más de estos padecimientos, ¿no? O de estas, pues, alteraciones, ¿no? Por otro lado, la desnutrición moderada, desnutrición normal, obesidad y sobrepeso, se concentra en la región de la montaña, lugar alejado, agreste, ¿no? Hay lugares que para llegar al centro de salud son 10, 12 horas. En Guerrero es muy complejo llegar a la montaña, y sobre todo es donde habita la población indígena en su mayoría, y pues es muy complejo, ¿no? Entonces, es un problema latente. Hay un número importante de muerte materna precisamente por esas cosas, ¿no? No se puede llegar tan rápido. Hay veces que pasan días para llegar a un centro de salud. Un par de días para poder tener atención, lo que imagínense lo complejo que es, ¿no? En el caso del sexo femenino, los datos de bajo peso, desnutrición leve, desnutrición severa, obesidad mórbida, se clasificaron en la región de la montaña del estado de Guerrero. Y, ¿qué más? Bueno, hay mucho que hacer sobre esta área. Perdón. En el trabajo futuro hay muchas cuestiones que se tienen que abordar. Si se dan cuenta, esto nada más hace referencia a una parte y es importante generar un estudio de este tipo para cada una de las enfermedades crónico-degenerativas, ya que solo se tomaron datos del estado de salud nutricional, ¿eh? Nada más tomamos una. Este es como el ejemplo. Se puede implementar técnicas de aprendizaje profundo para crear un clasificador único de padecimientos a partir de un mismo conjunto de datos. Entonces, es importante que se tenga esa información, o sea, ya que hemos, pues ahorita solo abordado un solo padecimiento, en este caso el estado nutricional, para tener una radiografía real de qué es lo que está pasando en el estado, es importante generar ahora el estudio para diferentes padecimientos. Es posible mejorar el corpus de información si se integran dispositivos inteligentes para hacer un seguimiento de los pacientes. Esto fortalecería considerablemente el seguimiento de cada uno de los padecimientos, ¿no? Entonces es importante todo esto, tenerlo presente. Las zonas centro y montaña son las que cuentan con todos los posibles diagnósticos delimitados por la OMS.
algunos datos diagnósticos nutricionales, por supuesto. Algunos datos importantes que podríamos rescatar es que en la zona de la montaña, en donde se concentra el mayor número de desnutrición en mujeres y obesidad en grado 1 en varones, ¿no? Entonces, eh, es algo complejo de entender, ¿no? Porque pues se supone que el acceso a la alimentación es, mm, o el acceso alimentario es complejo, ¿no? Allá pues no hay algunos alimentos, ¿no? Los cárnicos es complejo llegar hasta allá. Y el acrecentar la muestra también podría tal vez generar algunas relaciones o patrones que nos den más allá de la ubicación geográfica, sino algunos otros factores que permitan conocer las delimitaciones de este padecimiento a nivel estatal. Entonces, son cuestiones que tenemos que evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? Y hay algunos datos de contacto, algunas referencias para este trabajo que se han estado haciendo. Y pues bueno, siempre hago esta observación, ¿no? Hay generación de políticas públicas siempre, todo el tiempo, pero pues ¿dónde están los datos, no? Habría que ver que todas las políticas públicas que se están implementando pues realmente tengan un tipo de análisis previo y la voluntad política, ¿no? Para que puedan avanzar. Es un trabajo conjunto y para que estas políticas públicas sean efectivas y certeras, pues sí considero que deberían o deberíamos de empujar mucho porque este tipo de análisis se lleven en todos los ámbitos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita hablamos de un solo padecimiento o una sola condición, pero podría avanzar, ¿no? O sea, podrían ser más y estas mismas podrían considerarse para otro tipo de investigaciones. Eh, Creo que es todo y me pongo a sus órdenes para dudas o preguntas. Bien, te agradezco mucho, doctor. Sí, doctor, Bueno, vamos gracias. a, tenemos algunas preguntas por aquí. Por Sí, ejemplo, bueno, ¿qué tan frecuente se actualiza o considera necesario actualizar la cartografía digital? sí. Y por ende, ejecutar el sistema de adquisición de datos. Ya ves que, bueno, es constante el incremento de enfermedades crónico-degenerativas en el país. Me parece que no hay Claro. una reducción. Pues yo creo que el impacto de estos sistemas debe de ser continuo, debe de ser mensual. Hay una particularidad en el sector salud que hemos encontrado a través de 10 años de trabajo y es que pareciera que las necesidades del sector salud son homogéneas en el territorio nacional. Algunas de las actividades que se hemos realizado pues, se pueden aplicar en cualquiera de los estados de la República, ¿no? En algunas reuniones se ha mostrado. Y yo creo que una de las cosas o de lo que hemos convenido y de alguna manera hemos platicado es sobre esa situación, que tanto los datos, por ejemplo, bueno, para la parte de cartografía digital, pues si tú quieres proponer una nueva unidad médica, pues tendrías que tenerla para decir, bueno, en esta parte hace falta llegar a estos lugares, o lo que decía, ¿no? Para llegar a un lugar es necesario a lo mejor tomar eh, abordar algún otro tipo de vehículo, o no sé, ¿no? En la montaña del Estado de Guerrero, para llegar de un lugar a otro, se va en bestias, ¿no? En la montaña, por ejemplo. Entonces es importante que se haga un esfuerzo coordinado entre varias instituciones y organizaciones, desde la academia, desde el sector político público, para que nos demos cuenta que hay muchas necesidades que se tienen que hacer. Y entonces la cartografía digital tendría que estar en todos los estados actualizada para que se pueda dar atención, pues, de calidad a todos los ciudadanos o habitantes. Ok, gracias. Me realizan otra pregunta. ¿Los datos se registraron únicamente en instituciones públicas o Sí, también claro, sí. Por niveles de cobertura, por la cuestión de cobertura, solo fue instituciones públicas, no se involucraron a las privadas, también teniendo en cuenta que en el estado las privadas pues son las que están en menos lugares y las públicas pues son las que más abarcan, ¿no? Si nosotros solo nos hubiésemos quedado con las privadas, posiblemente no hubiésemos llegado a todos los lugares, ¿no? Antes, cuando se empezó este estudio, hace alrededor de unos 8 o 9 años, el primer éramos el cuarto lugar en infraestructura hospitalaria, ¿no? Entonces,
después de 8 años somos el número 11, en lugar de ir para arriba, fuimos para abajo. Pero pues ha sido un problema porque pues la cobertura en salud ha sido muy deficiente. De acuerdo. Bien, ahora, en el mismo contexto, por ejemplo, ahora que estamos en época de pandemia, hay escasez en la visita a instituciones médicas. Queda claro que las privadas quedan excluidas. Mm, entonces, ¿cómo registran nuevos datos? ¿O queda esperar a que se generen nuevos? No, lo que pasa es en nuevos datos en cuanto a información de pacientes. Sí, Lo que pasa es que están instaladas o hay equipos que están en las unidades médicas pequeñas, por ejemplo, centros de salud, hospitales de la comunidad, que hay varios, y estos eh, pues han permitido que se actualice pues todos los días, ¿no? O sea, porque todos los días hay un padecimiento, hay una persona que ya acude por primera vez al centro de salud, llámese a una vacuna, a una cuestión de este tipo. Entonces, gracias al apoyo del sector salud es como se puede estar actualizando el sistema. Es que, insisto que el esfuerzo coordinado es lo que nos ha dejado el éxito, ¿no? Porque de lo contrario, este, no podríamos, no podríamos tener tanta información real. Por eso el dataset es completo. ok. Una pregunta técnica, digamos. ¿Sí? ¿Han utilizado en sus investigaciones técnicas como XGBoost o CatBoost, ya que varias aplicaciones han demostrado mejores resultados que las técnicas convencionales de Decision Tree? No hemos profundizado en algunas técnicas. La verdad es que el trabajo que hemos hecho hasta ahorita se ha delimitado, se ha quedado en mostrar, ¿no? Lo que está pasando como en la parte radiológica, ¿no? O sea, cómo se ve en el estado. Sin embargo, pues estamos abiertos a muchísimas colaboraciones, ¿no? En este caso, yo sé que hay muchas técnicas que podrían utilizarse de mejor manera. Sin embargo, pues no hemos podido echarlas a andar porque pues también necesitamos de colaboración, ¿no? Nosotros somos un grupo muy reducido, pero siempre estamos abiertos e invitándolos todo el tiempo a colaborar con nosotros, con la información que tenemos para que pues hagan investigaciones. En la investigación, los datos son abiertos y nos podemos poner en contacto para poder socializar la base de datos. Perfecto. Eh, bueno, has mencionado que son ya más de 8 años de investigación sobre enfermedades crónico-degenerativas. Sí. Entonces, con base en esa experiencia, los métodos de adquisición de datos también han evolucionado. ¿Tú consideras Sí. que las tecnologías actuales, principalmente el boom, por ejemplo, de la inteligencia artificial, apoye a la autogestión de la salud de las personas y que sea viable en México eso? ¿O todavía faltarían años para que tome una madurez? Y también, bueno, ¿consideras que ayudaría a la reducción de visitas médicas, ya que pues, la autogestión implica el hecho de tener un control propio de la salud? Bueno, yo creo que es importante que se utilicen las nuevas tecnologías en todos estos ámbitos. Como bien lo menciona, doctor, hay algunas nuevas tecnologías que sí ayudarían a reducir el que asistan siempre y cuando estén controlados, ¿no? A una visita hospitalaria. Sin embargo, para algunos padecimientos, o por ejemplo, para la situación del embarazo, lo que nosotros queremos es que vengan, ¿no? Entonces, para poder monitorizarlas y de alguna manera, pues reducir todas estas cosas que aquejan al Estado y lo golpean y lo azotan fuertemente, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que es importante, la tecnología avanza muy rápido y la gente está
adaptándose cada vez más rápido a ella. Lo vemos ahora, ¿no? En este momento tan complejo de pandemia, pues estamos tomando clases en línea y utilizando tecnologías que a lo mejor algunos compañeros docentes me dicen, pues yo nunca pensé utilizar de otras áreas, por supuesto. Yo nunca pensé dar una materia en línea o una unidad de aprendizaje y pues siento que soy un youtuber, me dicen, ¿no? Pero sin alguna capacitación algunos se lanzaron, ¿no? Y empezaron. Entonces, ahorita está de moda y muy eh, común en la ciudadanía los dispositivos estos wearables, ¿no? Los vestibles, los ponibles y todo este tipo de dispositivos, pues debemos de explotarlos, ¿no? A lo mejor no son tan precisos como un dispositivo médico autorizado, pero sí tendríamos que empezar a jalar la información, pero no solo desde la academia, sino desde los gobiernos, ¿no? Los gobiernos que traten de hablar, de utilizar estas herramientas que permitan pues generar unos nuevos, la conceptualización de nuevos diagnósticos o como dicen, a lo mejor disminuir en algún momento la atención, aumentar la atención médica y disminuir la movilidad. Es importante ahorita estas situaciones por la situación en la que estamos. Gracias. Bueno, también consideraron alguna técnica para la sintonización de hiperparámetros. Bueno, hubo algunas técnicas que se metieron de inicio. Eh, los valores durante el entrenamiento, para las técnicas ahí, o las técnicas de entrada de hiperparámetros fueron controlándose a través de la limpieza de la información. Por ejemplo, ahí en este caso, la parte de sobreentrenamiento fue controlada. El trabajar con datos crudos es muy complejo, ya que nosotros quisiéramos, a pesar de que nosotros hicimos el sistema, estamos esperando que el resultado de los datos fuese, pues, con poco procesamiento, ¿no? Pero no se pudo lograr porque había errores, en la captura, ¿no? Los parámetros que nosotros pusimos se dispararon en algunos casos y pues se desperdició, la verdad, mucha información. Entonces, mm, respecto a esta parte en aprendizaje computacional, pues yo considero que nos ha hecho falta eh, ingresar más técnicas que nos permitan hacer estructuras de control en diferentes partes de la investigación, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Mm, bien, eh, el tema abordado son los árboles de decisión. Entonces, estos nos Sí. van a generar, pues, posibles recomendaciones de estadísticas predictivas, entre otros resultados que van a ayudar a la toma de decisiones médicas. Obviamente Sí. no hacemos un diagnóstico porque no es software destinado para eso. Ujú. Con base en los resultados que se obtengan, ¿qué tan aceptados suelen ser por la comunidad médica? Pues como cuando nosotros nos sentamos a platicar con los médicos, primeramente les mencionamos que somos un apoyo a ellos, ¿no? O sea, no, porque muchas veces hay una situación ahí de que piensan que nosotros a lo mejor estamos sustituyendo sus trabajos, que no es el caso, eh, sino que nosotros cuando platicamos, mira, esta herramienta te va a ayudar para esto y para esto, ellos tratan de analizarlo lo más que pueden y nosotros hemos de alguna manera confrontado sus opiniones a partir de los estudios que han tenido. Por ejemplo, ellos pensaban que en los lugares de la montaña pues no existían algunos padecimientos, ¿no? En el caso de obesidad mórbida, ¿no? Por la cuestión esta de lo lejano que está, ¿no? Son 11 horas, 12 horas para llegar ahí, desde la zona centro. Entonces, cuando nosotros les mostramos, hay esto, hay esto, y esto, y esto, y que es hecho por sus mismos compañeros, ellos pues le dan otra importancia, ¿no? Dicen, bueno, nosotros
pues lo vemos así, ¿no? O sea, ahora con esta información, nosotros ahora tenemos que repensar, ¿no? ¿En qué tiene que estar orientada la atención médica? Entonces lo han tomado muy bien, lo ven ahora como algo, como si fuera muy fácil de hacer, ¿no? Y que nosotros nos dicen, hagan esto, o si pueden, ayúdenos con esto, por ejemplo, en el cruce de las variables. eh, y es muy complejo que ellos eh, puedan, o sea, alcancen a ver lo que nosotros tratamos, a simple vista tratamos de mostrarles, ¿no? Entonces, cuando ellos lo ven ya en un estudio formal, pues lo toman como de ellos. Entonces, yo siempre he reconocido que los médicos siempre están, con los que hemos trabajado, siempre están con ganas de hacerlo y nos han ayudado muchísimo. Buenos resultados hasta ahora. Bueno, acabas de mencionar, por ejemplo, la montaña y casos al respecto, por ejemplo, en Chiapas que pues consumen refresco y tienen altos problemas de obesidad, diabetes. Ujú. Mm, en el tenor de esa pregunta, ¿tú consideras que que el uso de la nueva etiqueta, el nuevo etiquetado que se ha aplicado a los productos, sí ayudará a mejorar la salud de los mexicanos? ¿De qué manera impactaría también en la adquisición de tus... Bueno, yo creo que todos los esfuerzos que se han hecho son buenos. Habría que esperar el impacto. Ya lo decían en las drogas controladas, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Los cigarros que pues hicieron un etiquetado también ahí que tenía que ver con que les mostraron, ¿no? O te muestran que hay un problema ahí, cuando fumas puedes tener problemas graves, ¿no? Y sin embargo hay gente que lo sigue haciendo, ¿no? Pero yo creo que está dirigido también a un sector de la población que está enfocada en el autocuidado, que es lo más complejo, la prevención, ¿no? Y entonces no tengo los datos para dar un posicionamiento, sin embargo, creo que cualquier esfuerzo que tenga que ver con el mejoramiento de la salud es bueno, ¿no? Y se agradece, ¿no? Entonces, yo he escuchado en algunas veces que hay personas que van y compran a lo mejor un determinado yogurt, ¿no? En la mañana como un alimento para inicio del día y dicen, mira, pues es pura azúcar, ¿no? Entonces, tiene exceso de esto y esto. Entonces, pues a lo mejor yo creo que en la generación de esa política pública hubo un análisis previo y quiero pensar que el impacto se va a ver de manera inmediata y que también va a ser movible y todas las estrategias son perfectibles. Entonces considero que es importante que se haya hecho y es bueno. Muchas gracias, doctor. A Ahora, sus órdenes. hablando de las políticas públicas, tu modelo ha sido aplicado en Guerrero. Sí. ¿Es extensible a otras regiones del país y de qué manera podría ser correlacionados los resultados que se obtengan con justo las políticas públicas de salud? Para decir, ¿sabes qué? Se implementaron estas políticas y no corresponde con los resultados que yo estoy obteniendo. Ujú. Digamos que es una especie de monitor entre Claro, entre la política pública y lo que la gente opina, incluso en redes sociales, en social media también. sí. Sí, es correcto. Es aplicable en varios estados. Yo les decía que en la experiencia que hemos tenido en el sector de salud, hay muchas cosas que se parecen, cómo se manejan. Sin embargo, cada estado tiene sus particularidades y sus propios hábitos alimenticios, sus propios hábitos de vivienda. Sin embargo, tenemos un padecimiento común que es los primeros lugares en enfermedades crónico-degenerativas, sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus y todo esto. Entonces, yo creo que sería bueno volarlo en algunos otros lugares, hacer una comparación de lo que estamos haciendo y mejorarlo, porque todo esto ahorita tiende a la colaboración. Esto también ha abierto una puerta muy importante,
que es la colaboración asistida por medios electrónicos. Entonces, a nosotros hacer este tipo de trabajos con otros compañeros, pues nos permite que nos volvamos más expertos en cada área y podamos dar una mejor atención a la ciudadanía. Yo creo que es importante que este tipo de herramientas se mejoren con otras perspectivas y sí que se apliquen en otros lugares, porque de lo contrario siempre vamos a estar haciendo políticas públicas a ciegas, con pocos datos, y el impacto pues es el que ya hemos visto en todos estos años, ¿no? Hay unos proyectos muy buenos que tienen muchísimo dinero y que les han inyectado muchísimos millones y el resultado pues no ha sido el esperado. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Pues solo queda agradecer tu participación. Ha sido muy interesante este tema bueno, que aborda salud, todo lo relacionado con inteligencia artificial y tecnologías con salud. Siempre es muy, muy gratificante saber lo que se está haciendo. Ahora, mira, en el reconocimiento, bueno, el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Orizaba, otorga el reconocimiento al doctor Iván Gallardo Bernal por la presentación de la conferencia virtual Árboles de Decisión para el apoyo al diagnóstico de enfermedades crónico-degenerativas en el Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Evento Internacional SIM Orizaba 2020. Firma el director del Instituto Tecnológico de Orizaba, el maestro Rigoberto Reyes Valenzuela. Me queda solo reiterar mi agradecimiento y pues de todos modos seguimos en contacto. Muchísimas gracias, doctor, y gracias por la invitación y es un excelente evento. Gracias. Gracias. Cedo la palabra al siguiente Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a dar inicio en unos minutos más, todavía faltan 2 minutos para las 12 del día, con la siguiente conferencia, que es del maestro en ciencias Benjamín Morales Cervantes. Entonces vamos a esperar un par de minutos más para poder iniciar la presentación. ¿Ok? Ok, bueno, vamos a continuar con la última presentación del día. Va a estar a cargo del maestro en ciencias Benjamín Morales Cervantes. Y bueno, bueno, es un gusto y un placer el tener al maestro en ciencias Benjamín Morales con nosotros. Pero bueno, antes que nada me gustaría dar una pequeña semblanza respecto al maestro. El maestro en ciencias Benjamín Morales tiene más de 25 años de experiencia en la industria del conformado de lámina metálica.
Él es ingeniero mecánico electricista por la Universidad de Guadalajara y realizó una maestría binacional en mecatrónica en conjunto entre el CIDESI y la Universidad Técnica de Aachen, la Fachhochschule Aachen. Benjamín empezó su vida laboral como herrero artesanal en una empresa familiar y a lo largo de su carrera se ha especializado en el diseño de procesos de conformado en frío, caliente e hidroconformado, de tubo y lámina metálicos. Trabajó para Interplexico Manufacturing Services en el diseño de herramientales, troqueles progresivos y para subensamblajes. Ha trabajado para Auto for Engineering México desde 2006, iniciando como ingeniero de soporte. Actualmente es el gerente técnico. El equipo a su cargo realiza planes de implementación de soluciones de Autoform, capacitación y soporte a los usuarios en México para la planeación, diseño y validación de procesos de conformado de tubo de lámina. Así que es un placer tener con nosotros al maestro Benjamín. Y bueno, Benjamín, te cedo el uso de la voz. Adelante. Gracias, muchas gracias. Bienvenidos a todos y esperemos que todos estemos con un aprendizaje y pueda aportar algo para su día a día. Voy a compartir mi pantalla. Quiero empezar diciendo que este software, el software que vamos a ver hoy, voy a tratar de hacer lo menos